El tema de esta mañana le he titulado Dios conoce tu corazón. Amén. ¿Saben que Dios conoce tu corazón? Amén. Dios conoce mi corazón. Dios conoce el corazón de los niños, el corazón de todos nosotros, y Él sabe lo que nuestro corazón en este momento está pensando, ¿verdad? Quizás unos están pensando que no hemos gozado en la alabanza. Quizás otros están pensando qué voy a cocinar luego, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? Me voy donde el chino a comer un cholafán, ¿verdad? O me voy a comer un pollo asado. Muchos estamos pensando en eso. Pero bueno, en esta mañana Dios conoce tus pensamientos y tu corazón. Entonces en esta mañana, olvídate del pollo, olvídate del arroz, olvídate de todo. Que en esta mañana vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Como le dije en esta mañana, Dios conoce tu corazón, el tema, ¿verdad? Y para eso vamos a abrir el libro de Jeremías, capítulo 17, y vamos a dar lectura al verso 9 y 10. Amén. Amén. Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y mire lo que nos dice el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, imagínense. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos leído, Señor, lo que el profeta Jeremías nos dice. Gracias por esa palabra que llena nuestros corazones. Pero en esta mañana necesitamos escucharte a ti, Señor, hablar a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Necesitamos conocerte. Necesitamos, Señor, que tú exhortes a nuestra vida, pero que también traigas bálsamo, Padre, y que haya una transformación, que haya un cambio, Padre, a través de tu palabra en esta mañana. Abre nuestros corazones. Señor, necesitamos que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, para poder, Señor, recibir esa palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Desde ya, Padre, reprendemos toda obra del diablo, Señor. Todo entretenimiento en nuestra mente son cautivas en el nombre de Jesús. Y dejamos nuestra mente libre para poder escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos palabra fresca. Necesitamos palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Es algo un poquito fuerte saber que Dios conoce todo de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos cosas y pensamos que Dios, hermano, no conoce todo lo que hacemos. Dios conoce lo que tú haces en tu habitación. Dios conoce lo que tú haces en lo más íntimo de las cosas ocultas que quizás tú piensas que Dios no te ve. El ser humano no te podrá ver, pero Dios ve la intimidad tuya. Amén. Amén. Acuérdese cuando el profeta Elías estaba en la cueva. Dios sabía lo que Elías estaba sintiendo en la cueva. Dios sabía lo que Elías estaba sintiendo en ese momento, ese desánimo, ese deseo de quererse morir. Dios sabía lo que Elías estaba pasando en la cueva. Y cuando Dios le habla a Elías y le da fuerza, le conforta, dice que él caminó otra vez más por ese camino, por el desierto, ¿verdad? 40 días. Hermano, cuando Dios entra a tu vida y te da esa fortaleza, Dios te da fuerza para que tú sigas avanzando. Amén. Pero en esta mañana, mire lo que nos dice Jeremías, el profeta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sabe algo, hermanos? Hay muchos cristianos que yo he escuchado que dicen esta frase. Siempre usan, dice, yo siento en mi corazón. Es verdad que nosotros muchas veces sentimos cosas en el corazón, pero dejarnos guiar por lo que nuestro corazón nos dice es muy peligroso si no tienes discernimiento de lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Amén.
Porque muchas veces decimos, es que mi corazón siente, sí, el corazón siente hacer cosas buenas, pero siempre llévalo a la palabra de Dios. Si tu corazón se sujeta a la palabra de Dios, y si tu corazón se sujeta, ese pensamiento tuyo se sujeta a la palabra de Dios, pues adelante con ese sentir que tienes en tu corazón. ¿Me han entendido, verdad? Amén. Amén. Pero muchas veces decimos, es que yo siento en mi corazón que tengo que odiar a tal hermano. Bueno, ese sentir no viene de parte de Dios. Es que yo siento que tengo que golpear a mi esposa. Ese sentir no viene de parte de Dios. Es que se lo merece, hermano. No, viene de parte de Dios. Yo sé que se lo puede merecer, pero no lo hagas. Amén. No lo hagas. Aunque te saque de quicio, hermano, ámala. Amén. Engañoso es el corazón. Y usted dice, bueno, y cuando yo le digo a mi esposa, yo te amo de corazón. Sí, es un buen sentir que amas a tu esposa con el corazón, que amas a tu hijo con el corazón. Es un buen sentir. Por eso le digo, engañoso es el corazón, pero hay que llevarlo a la palabra de Dios para poder ver si ese pensamiento viene o no viene de parte del Señor. Amén. Amén. Dice el versículo 11, ¿quién lo conocerá? Hermano, Dios conoce nuestras vidas. Y tiene que quedarnos claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, que Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe por el sufrimiento que muchas veces pasas. Dice, bueno, ¿y por qué Dios permite que yo sufra? Bueno, Dios te permite que tú sufras muchas veces. Me decía ayer una persona, dice, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? Dios no es que permite las enfermedades, es la desobediencia del hombre que nos ha llevado hasta este momento, hasta este año 2021, a las consecuencias del primer pecado que hizo Adán y Eva. Amén. El hombre pecó y por lo tanto el hombre se alejó de Dios. Y la consecuencia de eso es la causa de lo que tenemos ahora en nuestras vidas. Amén. Hay una causa y hay un efecto. Y el efecto del pecado del hombre es ahora las enfermedades, que el ser humano ya no vive tantos años. ¿Por qué? Porque muchas veces aún lo que comemos, ingerimos, hermano, ya está contaminado por el ser humano. Amén. Yo el otro día veía un reportaje en el mar, hermanos, la cantidad de plásticos que el ser humano tira. Y cómo a causa de eso, hermanos, los peces se mueren, hay contaminación en el mar. Aún vi un reportaje hace un tiempo atrás, creo que era en las costas de Estados Unidos, de una bomba nuclear que hicieron un experimento, tiraron, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Y veía, hermanos, una isla que estaba totalmente radioactiva, esa isla. Y hermanos, habían unos cangrejos que yo me quedé asombrado, de este tamaño, con unas manotas grandes. Habían cocos en esa isla, pero eran incomibles a causa de la radiación por esa bomba que lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. El ser humano, hermano, prácticamente con sus inventos, acuérdense lo que dice la Biblia, que la ciencia va a aumentar al máximo, pero eso también conlleva, hermanos, de que estamos viviendo los últimos tiempos. Eso conlleva de que el ser humano ha hecho mucho daño a esta misma naturaleza. Amén. La capa de ozono, cómo se está destruyendo. Desde el año 95 que yo vine aquí, ya escuchaba yo que la capa de ozono se estaba desintegrando de una manera acelerada en los cielos. Causa de eso, hermanos, el ser humano está sufriendo muchas enfermedades en la piel por causa de eso. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, dice el Señor, conozco y escudriño la mente de cada uno de nosotros. Él conoce tu mente. Él conoce lo que hay dentro de tu corazón. Y mire lo que nos dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuáles son tus obras, hermanos, en esta mañana? ¿Sabe algo, hermanos? Que muchas veces nosotros estamos en este lugar, pero nuestro corazón está totalmente desviado delante de Dios. Tú quizás dices, bueno, hermano, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo voy cada mes, ¿verdad? O quizás cuando yo pueda. Y muchas veces, hermano, no me quiero meter con esto porque hay hermanas que trabajan y no pueden venir, pero tienen el anhelo de ser, pero no vienen. Tienen el anhelo de ser, pero no pueden venir.
Pero hay personas que pueden venir y no lo hacen. Amén. Pero, hermanos, ¿qué hay en nuestros corazones verdaderamente? ¿Sabe que tú vas a recibir según lo que tú haces? La palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Amén. Si tú siembras en tu vida oración, amor, vas a recibir más amor. Si tú siembras, hermanos, oración, lectura bíblica, vas a recibir conocimiento de parte de Dios. Amén. Porque eso nos lleva, hermanos, a conocer más al Señor. Pero yo en esta mañana quiero prácticamente entrar, hermanos, en un tema que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 13. Hay una historia muy conocida y muy bonita que yo quiero que cada uno de nosotros la analicemos. Amén. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al versículo 12. Esta misma historia la podemos encontrar en Mateo 9, del 1 al 8, Lucas 5, del 17 al 26. Es la misma historia, pero he cogido Marcos porque dice ciertas cosas que no lo comentan los otros evangelios. Amén. Y dice así el libro de Marcos, versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén, hermanos. En este pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Jesús sana a un paralítico, hermano. Es precioso esta porción bíblica porque aquí nosotros vamos a ver muchas cosas. Primeramente, que Jesús se muestra y le expresa a ellos que Él es Dios. Amén. Jesús se muestra como Dios, pero ¿sabe lo que pasa? Que la cautividad que ellos tenían en su mente no pudieron percibir lo que Jesús le trataba de decir. Amén, hermanos. Jesús, hermano, muestra la deidad que él tenía con el Padre, con el Espíritu Santo. Y nos muestra que Jesús, hermano, es Dios. Y que Él tiene la potestad de perdonar pecados. Que Él tiene la potestad, hermano, de ser Dios y aún ayudarte a ti en los momentos más difíciles. Amén. Yo quiero que nosotros veamos el versículo 1. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Amén. Aquí me voy a detener un poquito. Acuérdese usted, hermanos, que Jesús es de Nazaret. Jesús es de Nazaret, ¿verdad? Jesús, hermano, en su ciudad, en su ciudad de nacimiento, no creían en Él. Y a causa de que no creían en Él, Él monta, hermano, su ministerio en Capernaum. Capernaum
hermano, que significa un pueblo de Nahum, dada la incredulidad de que había en Nazaret, él se fue a trabajar en su ministerio en Capernaum. Y en Capernaum, hermano, él se desarrolla de una manera extraordinaria, haciendo muchísimos milagros. Tanto milagro él muestra en esta ciudad que la gente dice en el versículo 12 que hemos leído que todos se quedaban atónitos, maravillados del milagro que hacía Jesús. Amén. Capernaum, hermanos, era un lugar donde Jesús, como le explico, comenzó su ministerio de una manera poderosa. Dice que se hizo milagro más en Capernaum que en ningún otro sitio. Qué maravilloso nosotros ver ese ministerio de Jesús, ¿verdad? Donde sanaba, donde levantaba muertos, donde, hermanos, sanaba paralíticos, donde veíamos el poder de Dios, donde ellos veían el poder de Dios en acción. Sin embargo, hermanos, la incredulidad de ellos que habían en su corazón era tremendo delante del Señor. A tal punto, hermanos, que yo quiero que nosotros notemos algo. El Señor, hermano, quiere hacer cosas grandes en este lugar. Amén. Primero tenemos que estar unidos en un mismo pensamiento. Primero tenemos, hermanos, que creer que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que Dios va a hacer algo en este lugar. No sé cuándo, pero lo creo. Amén. Pero hay muchos que no lo creen. Hay muchos que dudan, hay muchos que ya han tirado la toalla. Es que no veo nada, Señor. Es que no veo que tú vas a hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque tu fe ha menguado y tu vida espiritual también. Porque cuando nosotros, hermanos, nuestra fe aumenta en nosotros, ese creer en Dios nos hace, hermanos, permanecer fuertemente en un pensamiento de que Dios va a obrar en este lugar. Mi hermana dijo, hay muchas bancas vacías aquí, pero van a ser pronto llenas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso se llama fe y creer que Dios va a hacer cosas maravillosas en este lugar y en tu vida. Dios va a hacer cosas tremendas. Amén. Decía el pastor, dice, es que cuando yo comencé mi ministerio, a mí me profetizaron cosas, dice, que yo ni siquiera la veía en mí. Se han cumplido muchas cosas de esa profecía. Amén, pastor. Se han cumplido muchas cosas. En su tiempo se va a cumplir, hermano, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Contigo o sin mí, Dios va a seguir su obra. Cuando fue la persecución de los apóstoles, ¿verdad? De los líderes de aquellos tiempos. Muchos fueron degollados, muchos fueron asesinados. Muchos cristianos fueron lanzados en las plazas, comidos por leones. Quisieron, hermanos, Satanás quiso, hermano, que el evangelio sea cortado de raíz. Pero el evangelio sigue hasta el día de hoy con poder y gloria. Porque así sentimos la gloria de Dios. En medio de dificultades, Dios está en medio de nosotros. Hay una unción, hermano, tremenda en esta mañana. Yo siento la presencia del Señor, hermano, porque ¿sabe algo? Nuestra fe tiene que ser alimentada fuertemente en nuestras vidas. Que tu fe no caiga, hermano, que tu fe no desmaye en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero hay algo que te quiero decir. Que al que más se le da, más se le demanda. Si Dios te ha dado a ti dones maravillosos, Dios te va a pedir cuenta por esos dones maravillosos. Si tú tienes el don, hermano, de predicar, el don, hermano, de sanar, el don de hacer milagros, prodigios, y no lo estás usando, Dios te va a demandar por eso. Hermanos, cuando nosotros vemos la gloria de Dios de una manera tremenda, cuando Capernaum veía milagros tremendos de Jesús, y Jesús expresándose de que Él era Dios, el Hijo de Dios, porque Él se le muestra de una manera donde Él perdonaba pecado. Imagínense que estaban ahí. Si leemos los 3 evangelios, vamos a dar cuenta de las personas que habían ahí. ¿Qué personas habían ahí? Habían escribas, fariseos, todos los religiosos de la ley estaban metidos ahí en esa casa. Y ¿saben algo, hermanos? Ellos no percibían las cosas espirituales, conocían palabras,
pero eran secos y muertos por la falta de fe en sus corazones. Amén. Amén. Como le decía yo, Capernaum, hermano, recibió muchos milagros, y al que más se le da, más se le va a demandar. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, verso 23 y verso 24. Mire el juicio que le vino a Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Imagínense Sodoma y Gomorra, que era una ciudad perdida. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Tremendo mensaje que Jesús nos habla en nuestra vida. Hermanos, si nosotros tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesús es bueno. Amén. Que Jesús es maravilloso. Como decía mi hermana, Jesús es maravilloso. Pero, ¿saben? Muchas veces nos quedamos que Jesús es maravilloso, que Jesús es amor. Pero también el Padre le ha dado el juicio a Él. Y Él va a juzgar a esta nación. Él va a juzgar a Europa. Él va a juzgar a Asia. Él va a juzgar a América. Él va a juzgar al mundo. Porque es el juez de toda la tierra. Y un día vamos a estar delante de Él, hermanos. Y vamos a dar cuenta delante de Él. Este mensaje, hermano, es porque la gloria de Dios la vamos a ver con nuestros ojos. Amén. Y cuando tú ves la gloria de Dios, tiene que haber una transformación y un cambio en tu vida. Amén. Muchas veces nosotros vemos milagros de Dios. Dios se muestra de muchas maneras e ignoramos lo que Dios está haciendo en nosotros. E ignoramos, hermanos, el mover del Espíritu Santo. Ignoramos, hermanos, que Dios quiere mostrarse de una manera. ¿Sabe, hermanos, que la presencia de Dios está aquí? Pero nuestra mente muchas veces están dispersas. Nuestra mente muchas veces están pensando en cosas vanas, cosas pasajeras. Yo quiero que tú mires algo, hermano, que veas todas las paredes, que veas esta cámara, que tú veas las sillas, que tú veas esta vestimenta, que tú veas al hermano que está al lado. Todo lo que tus ojos ven va a perecer. Todo es pasajero, pero tu alma es eterna. Todo lo que hay en este mundo, hermano, va a perecer. Así que no te agarres de lo natural, de lo físico, de lo que hay aquí, porque nada de lo que tiene en tus manos de esta tierra te vas a llevar. Nada de lo que hay en esta tierra, hermano, es eterno. Solo tu alma. Y Dios quiere que tu alma sea salvada. Amén. Amén. Como le digo, hermano, el versículo 2 del libro de Marcos, capítulo 2. Mire lo que nos dice. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Yo quiero que vayamos notando que era una casa que había en ese lugar. Muchos dicen que era la casa de Pedro, hermano. La Biblia no dice si era de Pedro o si era de Juan. Dice que era una casa y no dice que era la casa de Jesús. Nosotros cuando escudriñamos la palabra de Dios, y si no nos muestra claramente las cosas, no nos inventemos algo, amén. Porque muchos dicen, no era la casa de Pedro. No sé de dónde lo han sacado, porque no era la casa de Pedro. Solo dice que era una casa, que él estaba en una casa. Y con eso me quedo, hermano, amén. Amén. Jesús estaba en una casa, en Capernaum. Y en esa casa, hermanos, dice que estaba lleno, que ya no había lugar para que entren las personas, amén. No había lugar. Acuérdense que estaban todos los líderes religiosos que estaban escuchando la palabra de Dios a través de Jesús, el hombre ungido por el Espíritu Santo, que cuando hablaba palabra salía poder y unción. Sin embargo, ellos se hacían de la vista gorda. Yo quiero, hermano, que vayamos notando, porque esto es muy serio en nuestras vidas. Dios puede estar hablando a través de nuestros labios, pero si tu mente, hermano, está distraída en otro lugar, hermanos, nuestro corazón está lejos de la presencia de Dios. Y en esta mañana la palabra del Señor nos dice, versículo 3,
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Amén. Acuérdense que estaban, como le digo, los líderes religiosos, estaban los judíos. ¿Sabe, hermanos, que ellos relacionaban mucho en aquellos tiempos, y muchos cristianos de estos tiempos también piensan lo mismo, que cuando una persona estaba enferma era porque estaba en pecado? Amén. Muchos piensan que ellos pensaban que tal persona estaba enferma era porque el pecado que tenía lo había enfermado. Y eso lo podemos encontrar nosotros, lo puede leer en su casa, en Juan capítulo 9, verso 2, donde nos explica claramente de que ellos pensaban de esa manera. Ellos pensaban que toda enfermedad era por causa del pecado que ellos habían cometido y por tanto era el castigo que ellos tenían. Yo me acuerdo hace muchos años, hermanos, cuando yo me inicié en la iglesia pentecostal, que cuando un hermano se enfermaba, uno decía, tienes que estar en pecado, ¿eh? Porque estás enfermado. ¿Sabes que muchas veces llevamos eso en nuestra mente? Que si tú eres cristiano y estás enfermo, es porque estás en pecado. Y no es así, hermano. El pecado, como le dije, viene por la desobediencia desde el principio de los tiempos del hombre. El ser humano se ha ido deteriorando su cuerpo, hermano, por causa del pecado han venido enfermedades. Y no me voy a meter ahí, pero quiero que esto quede claro. Amén. Dice, hermanos, que ellos pensaban de esta manera. Y dice que vino un paralítico y 4 personas cargando a este paralítico. Versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice que descubrieron el techo de donde estaba. Y yacía una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Amén. Imagínense que la casa estaba llena, que no había dónde poner un pie. El paralítico, que era cargado por 4 personas, querían entrar y no podían. La Biblia nos enseña de que ellos se fueron por el techo. En aquellos tiempos no eran los techos que vemos ahora, que es de el zinc, que le llaman de metal. No era de eso, hermano. En aquellos tiempos era de barro, con pajas, cosas por ese estilo más o menos, era en aquellos tiempos. Pero dice, hermanos, que ellos rompieron el techo. Imagínense Jesús predicándole a todas esas personas. Y de pronto comienza a ver el techo que comienza a caer pedazos de barro, pedazos de techo. Y Jesús no dice nada, hermanos, sino que Él ve lo que estos hombres estaban haciendo. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tu pecado te son perdonados. Como le explicaba yo, hermanos, yo quiero que nosotros notemos algo. Que en ese momento Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Y nada de los que estaban ahí le llamó tanto la atención a Jesús, sino solamente la fe de los que estaban bajando por ese lugar. Jesús estaba hablando de la palabra y su mirada se va en aquellos que tenían fe. Amén. ¿Sabes que cuando en tu vida hay fe, la mirada de Dios se inclina hacia ti? Dios mira tu corazón, Dios mira tu pensamiento, Dios mira si tú tienes fe en creer en lo que Dios va a hacer. Amén. Ahora, la fe no significa que como yo tengo fe, yo voy a orar por aquel enfermo y ese enfermo se va a sanar. Tampoco vamos a pensar de esa manera. Porque la fe es creer en Dios y creer que Dios puede sanar a un enfermo. Amén. No que nuestra fe va a condicionar a Dios, que tú te levantas porque yo tengo fe. No, es la perfecta voluntad de Dios la que va a hacer que ese enfermo se levante. Amén. Hay algo, hermanos, hay algo que yo quiero que nosotros sepamos. No voy a decir el nombre, no voy a hablar de una persona. Hace un tiempo atrás yo estuve
en oración en mi casa, orando por una persona. Y mientras yo oraba por esa persona que estaba enferma, el Señor me llevó a mí, hermanos, mi espíritu, donde estaba la persona enferma. Entonces yo me veo que estoy ahí con esta persona. Y como las revelaciones de Dios son que estás despierto, que sabes lo que estás haciendo, Dios solamente te lleva a ver. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me ha traído? Yo estaba aquí en España y me llevó a América, exactamente a mi país, donde esta persona estaba. Yo le digo, Señor, ¿por qué me ha traído a este lugar? Acuérdense que le estoy diciendo que yo estaba orando por una persona enferma. Y el Señor me dice, yo no la sano a ella porque ella tiene amargura, resentimiento en su corazón y por eso no la sano. Y el Señor otra vez me trajo otra vez en el Espíritu donde yo estaba en oración en mi casa. Yo estaba orando por esta enferma, hermanos, y quiero decirle algo, que para Dios es importante hacer milagros y sanar tu vida, pero lo más importante es salvar tu alma. Amén. Amén. Esta persona ya hoy no está en la tierra. Esta persona ya falleció. Y aunque Dios no la sanó, ella está delante de la presencia de Dios, porque Dios la preparó su alma para salvación. Y déjame decirte que muchas veces nosotros tenemos fe y predicamos que es un Dios que sana. Y está bien, Dios sana. Pero antes que Dios sane, primero presentemos el evangelio de cambio de vida, salvación de perdón de pecados. Y Jesús nos muestra en este pasaje bíblico, hermano, que lo más importante que la sanidad del cuerpo es la salvación del alma. Que primero tenemos que ser sanados del corazón antes que la sanidad de nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque primero, cuando tu corazón está sano y tu interior está sano, sabes que tu físico también se sana. Muchas personas están enfermas, hermano. Muchas personas están enfermas físicamente por el odio, por la amargura que hay en su corazón. Muchas personas hoy en día, hermano, viven enfermas a causa de eso. ¿Sabe que muchas personas hoy están enfermas porque no tienen fe en Dios? ¿Sabe que el tener falta de fe a Dios te lleva a estar enfermo? Y usted dirá, hermano, ¿por qué? Porque el no creer que Dios es tu libertador, que Dios es tu fortaleza en momentos difíciles, te lleva a la depresión, te lleva a no creer en Dios, te lleva, hermano, a estar solo. Pero cuando tú tienes fe en Dios y crees en Dios, Dios te hace fuerte para creer que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de las enfermedades, Él está contigo. Y esa es tu paz, esa es tu tranquilidad, esa es tu fortaleza para avanzar y seguir. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, hermanos, ve la fe que había en ellos. Como le dije, la sala estaba llena de personas, pero nada hizo que la mirada de Jesús se concentre en el grupo. Imagínense, la casa estaba a reventar. No sabemos cuánta cantidad de personas había, pero Jesús traía multitudes. Puede ser una casa pequeña, puede ser una casa de 500 metros, yo que sé qué cantidad de gente había ahí. Lo único que sé es que nadie podía entrar y había una multitud dentro metido. Pero nadie de ellos conmovió a Jesús tanto como estos 4 que tenían fe. Y aún el paralítico también tuvo que haber tenido fe. Hermano, la fe mueve el corazón de Dios. El versículo 6 dice, estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y mire lo que dice el 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Sabe que ellos eran
personas que estudiaban la Biblia, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los grandes de aquellos tiempos que conocían, entre comillas, la palabra de Dios. Y sabe algo, hermanos, ellos, como tenían conocimiento de Moisés, de Abraham, de Salomón, de David, del profeta Jeremías, del profeta Isaías, y nadie de ellos, a pesar de Elías, a pesar de Eliseo, nadie de ellos que habían hecho milagros tremendamente poderosos, cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Vemos milagros poderosos de Eliseo, de Elías. Nadie de ellos nunca expresó con sus labios de perdonar pecados. Pero Jesús, en este momento, Él está demostrando que Él era Dios. Y que el único que perdona pecado es Dios. Y ellos no captaron la idea de lo que Jesús le quería transmitir. ¿Sabe por qué? Porque su vida era carnal. Tenían conocimiento de las Escrituras, pero eran secos sin espíritu. Tú puedes estar en esta mañana, en este lugar, hermanos, y conocer muchos versículos en tu mente, en tu corazón. Puedes conocer muchas palabras de Dios. Puedes tener mucho conocimiento bíblico. Pero si no tienes la presencia de Dios en tu vida, si no tienes la sensibilidad del Espíritu Santo en tu vida, no eres nadie delante de Dios. ¿Por qué? Porque no percibes lo espiritual. No percibes, hermano, de que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en tu familia. No percibes lo maravilloso que es Dios para cambiar y transformar el ambiente familiar que tienes en tu vida. Muchos vivimos un evangelio religioso como ellos, llenos de odio. Conocían las Escrituras, pero ¿qué hicieron, hermanos? Llevaron al maestro, lo cogieron, lo pusieron en una cruz, lo mataron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no tenían conocimiento del Señor. Versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Caviláis es pensar, ¿verdad? Estar pensando. ¿Qué es más fácil, dice, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe, hermanos, que para Jesús, para su ministerio, era tan fácil orar por un enfermo que el enfermo se sane? ¿Por qué? Porque Jesús lo dice aquí claramente. ¿Qué es más fácil? Dice, es fácil, en otras palabras, pero es más complicado que una persona venga y exponga su corazón delante de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas en el mundo entero que escuchan el Evangelio, que se le habla del Evangelio? ¿Y sabe lo que dicen muchos? No, más después, cuando ya tenga 50 años por ahí, cuando el Evangelio es para viejitos, dice. Cuando tenga 80 años ya buscaré a Dios, buscaré el perdón de Dios. ¿Sabe algo? Hermano y amigo que escucha, lo más precioso es conocer a Dios en tu juventud. Amén. Lo más bello es conocer a Dios en nuestra juventud y darle nuestra fuerza, nuestro vigor a Dios. Porque, hermano, cuando conocemos a Dios, créanme, cuando conocemos a Dios en la oración, en su palabra, hermano, y tenemos esa comunión con Él, eso llena nuestras vidas. Y sabe algo, hermano, experimentamos esa relación íntima con Dios, que cuando Dios dice, ¿verdad?, que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él nos revelará todas las cosas ocultas de Dios. Él abrirá el corazón de Dios y nos lo enseñará a nosotros cuando nosotros busquemos delante del Señor. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Amén. Amén. Pero Jesús conocía los corazones de esta gente. Ellos cavilaban. Ellos decían, mire, que ni siquiera lo hablaron, pero ellos pensaban en su corazón: esta es blasfemia, dice. El único que perdona pecado es solo Dios. Y Jesús se tomó ese atrevimiento porque Él era Dios. Pero ellos no percibieron lo que Jesús trataba de decirle.
Entonces Jesús le dice en el versículo 10, y se lo dice en su cara, mire lo que le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Imagínense lo que Jesús le dice. A ti te digo, le dijo al paralítico. ¿Sabe que hay muchos paralíticos espiritualmente? Quizás ya no están físicamente paralíticos, pero hay muchos paralíticos espiritualmente aquí. Amén. Y Dios quiere, hermano, que nosotros seamos sanos en nuestro interior. Que esa parálisis interior que tiene, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja ver la fe de lo que Dios va a hacer. En esta mañana Dios quiere darte sanidad y quitar esa parálisis de tu vida para que tu fe aumente y para que tú creas en un Dios de poder, en un Dios que va a hacer milagros, en un Dios que va a levantar paralíticos, en un Dios, hermano, que va a levantar a aquel que tiene cáncer, en un Dios que va a levantar a aquel, hermano, que tiene una enfermedad incurable. Cuando tu fe, hermano, es afirmada de esa manera, hermano, vas a ver la gloria de Dios en este lugar, en tu vida, donde quiera que tú vayas. Que esa fe tuya, hermano, comience a crecer. Los discípulos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Si tú no tienes fe en esta mañana, hermano, dile: Señor, aumenta mi fe, Señor. Mi fe está cayendo, mi fe está desmayando, mis ojos no están viendo lo que yo quiero ver. El Señor nos dice que esperemos en Él, que nuestra fe se aumente, que nuestra fe, hermano, permanezca quieta y creciendo día a día en el Señor, para poder ver las cosas grandes de Dios. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando yo me inicié en la iglesia evangélica, yo veía bautismos en el Espíritu Santo. No puedo decir todos los días, pero sí puedo decir quizás cada semana, 1, 2, 3, 4 personas. Veía, hermanos, paralíticos levantarse de silla de ruedas. Veía personas con cáncer terminales sanados. Y nadie me lo contó, yo lo veía. Veía homosexuales, hermanos, transformados por el poder de Dios y cambiados, dejando la homosexualidad y volviendo a ser otra vez lo que Dios lo mandó que sean, hombres. Y no solamente que Dios lo cambiaba su mentalidad, sino que eran bautizados por el poder del Espíritu Santo. Cuando ellos aceptaron a Cristo, hermanos, cayeron para atrás hablando en nuevas lenguas. Y al siguiente día, cortado el pelo y con su Biblia en su mano. Porque eso es el poder de Dios. Amén. Ancianas que profetizaban palabra de Dios. Ancianas que tenían don de discernimiento. Que te decían: así dice Jehová, con los ojos abiertos. Personas, hermanos, ungidas de parte de Dios. Y yo le decía: Señor, ¿por qué nos está pasando en estos tiempos aquellos inicios que yo tuve en el Evangelio? Y sabe algo, hermanos, mi fe no ha desmayado. Yo creo que Dios va a comenzar a obrar en esta iglesia. Amén. ¿Sabe algo, hermano? Que tu ayuda en esta iglesia sea tu fe. Que nuestra fe sea unánime en creer que Dios va a hacer eso. Es que, hermano, yo no he visto nada de eso. Pues créelo, porque Dios lo va a hacer. Hermano, es que yo no he visto cómo Dios bautiza en lengua. Pero créelo que Dios va a obrar. Dios va a comenzarlo a hacer. Amén. Que nuestra fe comience a aumentar en nuestras vidas, hermanos. Amén. Porque ha decaído en estos últimos tiempos. Amén. Como dijo mi hermana, las sillas están vacías. Que tu fe crea que estas sillas van a ser llenas. Amén. Y sabe algo, hermanos, que vengan cualquier persona, pero específicamente gente que ame a Dios. Amén. De todo corazón. Amén. Necesitamos pilares de oración en esta iglesia. Amén. Necesitamos gente, hermano, que venga con corazones humildes, sensibles a la voz del Espíritu. Personas que esperen en Dios, en lo que Dios va a hacer en la vida de ellos y en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos gente que crean en el Señor.
A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo quiero que note algo. Jesús le pudo haber dicho, levántate y anda. Pero le dijo, levántate, toma tu lecho. Levántate, coge esa cama donde estabas acostado y tenla ahí para que sepas de dónde yo te he levantado. Y no solo eso, coge esa silla, llévala a tu casa y muéstrale a tu familia que yo te he sanado. Dios quiere, hermano, que nosotros cojamos, hermano, las cosas como testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, para expresarle a este mundo incrédulo, para expresarle a la iglesia que no cree que Dios todavía sana, que Dios todavía hace milagros, que eso pasó hace más de 2000 años. Jesús sigue haciendo milagros ahora. Jesús sigue hablando en nuestras vidas. Jesús se sigue moviendo dentro de su iglesia. Pero es necesario tener fe. Versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida. Obediencia, hermanos, obediencia. Y tomando su lecho, salió delante de todos los incrédulos, de toda la gente que estaba ahí, falta de fe. De manera que todos se asombraron. Y entonces, como vieron aquel milagro, dice que ellos glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La gente, hermanos, se va a maravillar de todo lo que Dios va a hacer. Yo por eso, yo creo, hermanos, que el evangelio hay que anunciarlo. Creo en eso. Porque Jesús, además, nos lo dice. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Es un mandato de parte de Dios. Pero, como dice el pastor, la manera más exacta de predicar el evangelio es con tu testimonio. Porque ¿de qué vale que tú prediques el evangelio? Si hoy estás predicando el evangelio, que Cristo sana, que Cristo salva, y yo veo muchas personas con mis ojos aquí que te hablan bonito del evangelio y luego están con su cigarrillo fumando. ¿Qué ejemplo me puede dar una persona así a mí? O de pronto estás en un bar con un vaso de cerveza. ¿Qué ejemplo me puede dar una persona así? No hay ningún cambio en su vida. Y si algún día me viste con una cerveza a mí, porque se equivocaron. Pedí una cañita y me dieron eso. Yo quería una pajita. Y digo, dame una cañita. Pero yo hablando como en mi país, una cañita, ¿no? Un sorbete. Me dieron una cerveza. Digo, llévatela. Yo no tomo. Hermanos, Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Pero no te olvides que Él conoce nuestros corazones. Amén. Y Él sabe en esta mañana quién tiene fe y quién no tiene. Él lo sabe. Él sabe que quizás tú no tienes fe. Pero sabe algo, hermanos. No lo dice o no Dios ha dado este mensaje en esta mañana para acusarte que no tienes fe. Más bien Dios habla en nuestras vidas para que cambiemos nuestro chip. Amén. Y para que en esta mañana le pidamos a Dios fe en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la fe es necesaria en una iglesia. Y si en esta iglesia no hay fe, es ahora donde Dios nos va a dar fe para aumentar. ¿Cuántos creen que Dios ahora nos va a dar fe? Amén. Pues Dios ahora te va a dar fe. Amén. Pues Dios ahora te está dando fe. Amén. Pues Dios ahora está fluyendo dentro de tu vida con fe. Amén. Hebreos capítulo 4, voy terminando, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Mire lo que nos dice. El Señor conoce nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué dice? Y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que la de dos filos le queda corta la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu de hombre. ¿Sí está viendo, no? La coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, hermanos. Dios conoce, hermano, la intención de nuestros corazones. Antes que nosotros vayamos a hacer algo, porque muchas veces nosotros antes de hacer algo ya lo hemos pensado en nuestros corazones. Acuérdese del pecado del adulterio, el pecado de la fornicación. Anteriormente, la persona que era encontrada en el acto de la fornicación, del adulterio, era apedreada, según las escrituras, en los tiempos de Jesús. Pero Jesús mismo luego le dice que el que mira a una mujer y en su corazón, en otras palabras, ya la desnudó, ya estuvo con ella, ya pecó en su corazón. Y no ha hecho el acto, pero ya en su corazón estaba el pecado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir en esta mañana, hermanos? Que Dios conoce lo que hay en tu corazón. No es que, hermano, es que yo tengo a mi esposa, pero yo no adultero, no, yo le soy fiel a mi mujer, sí, pero tu pensamiento, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? Hermanos, seamos transparentes delante de Dios. ¿Sabe algo, hermanos? Que siempre le he orado yo de esta manera al Señor. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y a veces yo le decía, cuando estaba lejos del Señor, Señor, tú sabes que a mí me gusta esto, y era pecado delante de Dios, y yo lo sabía. Señor, tú sabes que a mí me gusta aquello. Señor, tú sabes que esto está mal delante de ti. Y yo no te lo voy a negar, Señor, porque yo lo tengo, yo le decía. Y esto a mí, Señor, yo no lo quiero hacer, pero me llama la atención. Señor, sácalo de mi vida. Hermano, Dios lo sacó de mi vida. Yo ahora, hermano, veo personas que fuman. Y a mí el tabaco no me llama la atención. No sé por qué estoy hablando del tabaco, pero bueno, al que le caiga, ¿verdad? A mí el cigarrillo, hermano, dejó de gustarme hace algunos años. Y es más, cuando lo huelo me molesta. El alcohol, hermano, no me llama la atención. Ya eso murió. ¿Sabe por qué? Porque Dios me libertó. Y como eso, muchas otras cosas, hermanos, que Dios nos tiene que hacer libre a nosotros. Tú sabes dónde le está fallando a Dios. ¿Verdad que todos lo sabemos? Amén. En esta mañana Dios nos va a libertar. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Nosotros estamos desnudos delante de Dios. Yo te veo con ropa, tú me ves a mí con ropa, pero Él nos ve desnudo a todos. Él sabe lo que hay en nuestras vidas. Amén. Y acuérdense lo que dice la última parte. Y solamente a Él le tenemos que dar cuenta a nosotros. Tú no le tienes que dar cuenta a ningún hombre. Tú no le tienes que dar cuenta a nadie. Ningún hombre perdona pecados. El único que perdona pecado es Dios. No hay cura, no hay sacerdote, no hay ningún hombre, hermanos, que perdone pecado. No hay pastores que perdonen pecado. El único que perdona pecado se llama Dios. Amén. Y si en esta mañana tú necesitas ese perdón de Dios, si en esta mañana tú necesitas que Dios haga algo en tu vida, hoy es el día. Si tú en esta mañana necesitas más fe de Dios, hoy es el día. Hermano, yo necesito más fe. Yo necesito que Dios mi fe la aumente cada día. Amén. Porque imagínense lo que es la fe, hermano. Dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, nosotros le diríamos a esa montaña, muévete y se moverá. Pero como nuestra fe no es ni siquiera como ese granito, entonces no podemos hacer nada. Hermano, no nos engañemos. Necesitamos que Dios nos dé fe. No es que yo tengo fe, sí, pero te falta. Nos falta fe. Y en esta mañana vamos a decirle al Señor que Él nos dé fe. Él conoce la intención de tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová,
que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Imagínense, Dios prueba tu corazón. Dios pesa los corazones. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y Él dice que pagará a cada uno según el fruto de sus obras. ¿Quiere que Dios te pague de buena manera? ¿Quiere recibir buenas bendiciones de Dios? Entreguémosle nuestro corazón a Dios en esta mañana. Yo te invito a que te pongas en pie. Y vamos a creer en esta mañana que Dios nos va a aumentar nuestra fe. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto creen que Dios va a hacer algo en nuestras vidas? Amén. Pero lo vamos a creer. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en nuestras vidas. Pero en esta mañana, Señor, necesitamos más de ti. ¿A quién iremos, Jesús, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, necesitamos que tú aumentes nuestra fe. Necesitamos que tu fe, Señor, se apodere de nuestras vidas. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control, tome el dominio de esta congregación. Queremos, Padre, que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, de mi familia, de mis hijos, Señor. Pero necesitamos esa confianza y esa fe que solo tú la das. Tu palabra nos enseña que la pidamos, que tú la das sin medida, Señor. Aumenta nuestra fe. Espíritu Santo, sopla fe en esta mañana. Espíritu Santo, sopla fe en nuestras vidas. Recibe la fe que Dios está depositando en esta mañana en tu vida. Siente por el Espíritu, hermano, cómo se mueve en esta mañana. Y está depositando esa fe que necesitas. Espíritu Santo, anhelamos de ti, Señor. Anhelamos tu presencia. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver el mover de tu Espíritu en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, Señor. Enséñanos a hacer antorchas encendidas. Si en esta mañana, Padre, hay alguien que necesite más de ti, Señor, concédele el deseo de su corazón, Señor. Espíritu de Dios, toma el control de nuestras vidas. Toma el control de esta iglesia. Aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias por lo que hemos recibido. Te damos gracias por la fe adquirida en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer y por lo que harás. Y nuestra fe sigue esperando que tú vas a obrar en nuestras familias y en esta congregación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.